Bienvenidos a todos los amigos de Solidaria TV y Radio Solidaria y aquellos también que nos siguen a través de las redes sociales. Hoy tenemos una entrevista a un amigo, a un pastor que nos visita, que viene, de hecho, ha venido a España a servir al Señor aquí en España. Él es de Bogotá, Colombia, y su nombre es Alejandro Salcedo. Bienvenido, Alejandro. Gracias, Carlos. Pero muy buenos días. Dios les bendiga. De verdad, muy contento, agradecido de esta oportunidad que nos están brindando y dispuesto y disponible para lo que Dios tenga en este lugar. Gracias a Dios. ¿Cómo has conocido al Señor? Ok, la historia toca hacerla corta. La historia es bastante larga. Yo era un hombre, ¿cómo se dice en España? Vagabundo, muérgano, tomatrago, bebedor, borracho, mujeriego. Sí. No, tenía todos los vicios que puede tener un ser humano. Y en varias oportunidades me habían predicado de la palabra del Señor, estando yo en mis momentos de farra y de fiesta, pero nunca quise hacer caso. Tuve tal vez una experiencia de que me contaron de los testimonios del Señor Jesucristo con las personas como yo, y traté como de inclinarme un poquito hacia la iglesia, pero definitivamente el trago, la vagabundería me ganaron. Digamos que eso fue más o menos haciendo cuentas, no por la edad, sino para que nos demos cuenta que fue en medio de un crecimiento exponencial de la iglesia en Colombia. Fue en esos momentos precisamente, estamos hablando de los 80s aproximadamente, donde había furor de las iglesias, donde se predicaba el evangelio. Yo me consideraba ateo, sabiendo que ateo es una palabra que es sin teo, Dios, es una persona sin Dios, y efectivamente yo era sin Dios. Escribí artículos en contra del cristianismo, hablando acerca de que las personas que creían en un Dios era porque no tenían mayor capacidad para solventar ni solucionar los problemas, sino que tenían que culpar a alguien superior para poder justificar las cosas que están sucediendo. Simple y llanamente era eso. Qué paradójico, ¿no? Que escribir ese tipo de cosas y estar sumido en los vicios y no poder salir de eso. Muy paradójico, por supuesto, exactamente. Yo necesitaba indudablemente la ayuda de ese ser superior al que yo negaba con tanta vehemencia en mis escritos, pero hasta que por fin una chica, una mujer, compañera de trabajo, compañera de oficina, yo trabajaba como ejecutivo comercial, yo era gerente de ventas en ese tiempo, y una de las muchachas que vendían ahí me gustaba y era cristiana, y ella me decía: si quieres algo conmigo, acompáñame a la iglesia. Y yo la acompañé, pero no con la intención de tener alguna experiencia, sino simplemente por ganármela. Por ganármela. Listo, si tú quieres, yo voy a la iglesia. Fui a la iglesia, la acompañé en unas oportunidades, pero hubo un momento, y aquí viene mi experiencia personal con el Señor Jesucristo, mi encuentro cara a cara, face to face con Él. Yo le decía a ella: si existe un Dios que es todopoderoso, que venga y se me presente personalmente, me mire a los ojos y me diga: yo soy Jesús al que tú estás negando, quiero eso, sí, quiero eso. Yo le dije a ella, yo pensando que no iba a ser posible que pasara. Efectivamente, una mañana en un culto, en medio de la alabanza, estábamos en la alabanza. A mí me gusta la música, yo soy percusionista, salsa, y estaba escuchando la música, me gustaba,
y en un momento perdí el sentido. Perdí el sentido. Y cuando perdí, no conocía la Biblia, no conocía la palabra de Dios, no la había leído nunca. Y cuando perdí el sentido, llegó palabra a mi vida que me decía: tú crees que lo tienes todo, pero eres un pobre, miserable, ciego, desnudo. Por lo tanto, te pido, te aconsejo que te vistas de ropa blanca y te eches colirio en los ojos para que veas. Porque yo a los que amo, disciplino. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Esas palabras llegaron a mi vida. Nunca habías leído la Biblia y sin embargo te llegaron palabras de una de las iglesias del Apocalipsis. Por favor, nunca. Pues yo que iba a leer la Biblia si yo no creía en ese libro. Sí, un libro manipulador, un libro escrito por hombres, con sus propios conceptos y presupuestos. Pero me llegó eso, cuando en medio de la alabanza perdí el sentido. No puedo describir qué fue lo que pasó, el Espíritu Santo, y me habló esas palabras. Algo como Pablo que dice, cuando él cuenta su experiencia que ascendió al cielo, dice, si en la carne no sé, si en el Espíritu no sé. Exacto. Es algo que está fuera de nuestra capacidad de... Así es, Carlos, fuera de nuestra capacidad. Se me presentó, como yo le había dicho a ella, se me presentó personalmente, aquí estoy. ¿Y tú quién eres? ¿Quién te crees que eres? ¿Sí? Eres un pobre, un miserable, un ciego, desnudo ante mis ojos. Yo corrí hacia el altar y me postré. Me postré frente en el piso, lloré amargamente, pidiéndole perdón al Rey por todo ese pasado, por toda esa situación que yo atravesé, por todo lo que dije, por todo el daño que hice. Yo le hice mucho daño a muchas mujeres y le pedí perdón ahí. Ahí comenzó mi experiencia, mi vida. Ahí nací de nuevo. Ahí me comprometí a servirle, a seguirle. Ahí fui radical. No sé, hay algunas personas que dicen que el proceso de conversión es un proceso. Para mí fue instantáneo. Yo al otro día dejé de fumar, dejé de beber, dejé todo. Al otro día, de inmediato, fue algo radical en mi vida. Sí, acepto, comprendo y entiendo ahora como pastor que hay personas que tienen un proceso. A veces he sido tal vez muy, muy fuerte al pedirle a los... No, tú puedes cambiar, tú puedes hacerlo de la noche a la mañana, es una decisión personal. Pero no, hay personas que requieren ese proceso y lo entiendo perfectamente. Entonces, ya con la chica no seguí, con la compañera de trabajo no seguí porque mi interés era otro y yo le dije a ella, no podemos seguir porque mi interés era otro. Pero ella se ganó un alma para Cristo. Ella me llevó a la iglesia, insistió, persistió y sirvió esa relación para que yo llegara a los pies del Señor. Qué bien. Y a partir de ahí, porque bueno, el encuentro con el Señor, digamos, tu camino a Damasco, y ahí el Señor obró en ti. Qué lindo, mi camino a Damasco, sí, muy parecido. El Señor siguió obrando en mí. Tanto que criticaba yo al pastor de esa iglesia porque pedía que para el techo, para terminar el techo, para terminar los pisos, que necesitaba ofrendas. Yo que criticaba tanto pues que se pidiera dinero. Como hoy critican a los pastores porque... Y vamos a hablar de pastores de sana doctrina. No aquellos que abusan con la manipulación. Exacto, no que manipulan la fe, ni que le meten la mano al bolsillo de las personas. No de ellos estoy hablando de los que tienen buenos propósitos, que tienen su pequeño local y que necesitan arreglarlo.
¿sí? Modificarlo, que necesitan comprar sillas. ¿Y a quién se le pide? Se le pide a la grey, a la congregación. Y yo criticaba todo eso. Pero ya después, efectivamente, yo fui uno de los dadores para que el templo se terminara y qué hay que hacer. Entonces me acerqué yo al pastor y qué hay que hacer. Y él me dijo, no, pues empieza a formarte. ¿Sí? Tienes que formarte, tienes que conocer, tienes que hacer un discipulado, tienes que bautizarte, tienes que hacer todo eso. Y yo quería todo ya. Porque yo quería ya hacerlo todo. Obviamente... Bueno, te voy a hacer una pregunta. Sí, ¿Cuántos Carlos. años tenías en ese entonces? Perfecto. Estamos hablando que yo tenía 30 años. A mí me sucedió algo similar con 24 años. Entonces, claro, uno está en toda la efervescencia y no puede esperar, pero el proceso de formación es aprender a esperar, que tiene que ver con la fe. La fe sin saber esperar no es fe. Perfecto. Y la fe hay que entenderla desde la parte de que Dios tiene la respuesta, pero en su tiempo, no en el mío. Dios hizo todas las cosas hermosas, pero en su tiempo. En su tiempo. O sea, Él nunca llega ni muy tarde, ni llega muy temprano, Él llega en su momento. Y tuve que entenderlo, por supuesto que sí. Pues empecé a servirle al Señor, empecé a hacer todos los cursos, lo que habían que hacer, el seminario bíblico, que esa iglesia tenía seminario bíblico, hice los 4 años de seminario bíblico, empecé a enseñar, a predicar el Evangelio. Posteriormente, bueno, tan radical fui que la verdad, Carlos, tuve una caída de 1 año. Me aparté 1 año. Y en ese año hice lo que nunca había hecho en mi vida. Se me endureció el corazón. Ya conocía, se me endureció el corazón. Es decir, no había tenido un genuino arrepentimiento. Fue emocional. Pero el Señor con sus cuerdas de amor, Carlos, me atrajo nuevamente y creé un compromiso con Él que hasta hoy, con su ayuda, no lo he quebrantado y sé que no lo voy a quebrantar. Compromiso de seguirle, de servirle. Posteriormente comencé a pastorear una iglesia. Si me permites, sí, Alejandro, antes de entrar, porque hay una cuestión importante y que no me gustaría soslayar, y es que hemos hablado del ímpetu juvenil, que cuando uno tiene ese primer amor, y sobre todo cuando uno es joven y tiene ese ímpetu juvenil, pero con esa caída que tú cuentas, es donde quizás aprendiste que no es con tu fuerza, no es con ese ímpetu. Muchas gracias, Carlos. Yo creo que así es. Dios permitió, tal vez, ese momento, ese año de proceso para que yo entendiera que la carrera mía, el ímpetu mío no era suficiente. Es en el Señor. Déjate guiar por el Señor, déjate conducir por Él. Él sabe que es lo mejor para uno. Es morir. Totalmente. No intervenir, no servirle de estorbo. Es la obra del Espíritu Santo, y cuando uno pretende con su ímpetu, sobre todo el ímpetu juvenil, ¿no? Las pasiones juveniles, el ímpetu juvenil, quiere ponerlo al servicio, llega un momento que uno se da cuenta que, como tú dijiste, es estorbo al Espíritu Santo. Completamente, uno se le atraviesa, le hace zancadilla, si se me permite la palabra, pero no. Entendí, Carlos, que es el Señor. Si Él me dijo, vístete de ropa blanca, lava tus ojos con colirio para que veas,
¿sí? Para que puedas ver. Eso significa también que déjate guiar, ponte las vestiduras que yo quiero y que tú veas lo que yo tengo para ti. Tranquilo. Sí. ¿Sí? Ese déjate guiar también tiene que ver con el... yo no sé tú, nosotros venimos de dos países latinoamericanos y generalmente a esa edad uno se cree autosuficiente. Y entonces entre pasar de la rebeldía de la adolescencia a la juventud, y bueno, uno lleva esa carrera de rebeldía, ¿no? Y le cuesta, y cuando el pastor te dice, bueno, espera, y uno siente que me están haciendo perder el tiempo, pero no, es el proceso de formación. El proceso, Carlos. Llegué a utilizar un término ante el pastor, que era mi guía espiritual. No le pongas bozal al buey que trilla, pastor. Que es un texto bíblico, pero usado intencionadamente ahí. Yo estoy que me trabajo, hermano. ¿Sí? No le pongas bozal al buey que trilla. Los pastores, hay pastores que son muy sabios, de verdad. Y mis respetos, me les quito el sombrero porque saben responder ante cada situación, la experiencia. Bueno, ya con el título del seminario se me permitió ir a ser copastor de una iglesia o pastor asociado, donde ahí aprendí el trabajo pastoral. Era de corte muy pentecostal, sí, muy pentecostal. Y por supuesto fascina ese corte pentecostal y las caídas y el cuáquer, la tembladera. Las manifestaciones. Pero sí, me gustaba. El Señor me empezó a usar en sanidades y milagros. Pero tuve otra experiencia, enseñanza por parte del Espíritu Santo. Aprendí a manipular las masas. Y se me daba muy fácil. Pues mi experiencia como vendedor, como ejecutivo comercial, me ayudaba mucho. Y aprendí a manipular las masas. Con esto no quiere decir que todos los pentecostales lo hagan. No. Estoy diciendo que yo lo aprendí. La aclaración es para que no se dé lugar a malas interpretaciones. Gracias por la aclaración, Carlos, efectivamente, gracias. Por eso te tengo aquí como moderador para que... Pero efectivamente, fui yo, no es que estoy hablando de que se manipulan las masas, ni mucho menos, pero yo aprendí infortunadamente con el pastor que yo tenía al lado. Y el Señor, obviamente, con el amor que Él tiene y con el propósito que Él tiene hacia nosotros, cortó. Y me permitió ver ciertos comportamientos de este hombre que me hicieron renunciar a esta misión. Y en otro momento de intimidad con el rey, pues obviamente pedirle perdón, muy David yo, siempre muy Pedro, no sé, emocional, y David también, y de tropiezo en tropiezo, pero el Señor volvía y me levantaba, vamos, va conmigo, tranquilo, levántese, 7 veces cae el justo, vamos. Aprendiendo, Carlos, aprendiendo. El Señor, ese propósito en mí, Él me estaba enseñando mucho. Tal vez permitió que yo tuviera todas las experiencias. Posteriormente, pues me casé con Diana, mi esposa ahorita, y empezamos a buscar iglesia porque yo ya había renunciado a esa. Llegamos a una misión bonita, fue como amor a primera vista con esa iglesia, ahí nos quedamos. Otra,
Es que, otra, Carlos. Llegamos a esa iglesia y terminó el servicio cúltico y el pastor, era grande la iglesia, el pastor se terminó de predicar. Cuando terminó de predicar, salió y se paró en la puerta para despedir a las personas que iban saliendo. Aproveché para despedirme, presentarme ahí en la puerta y decirle que necesitaba una cita con él. Efectivamente me la dio, a los 2, 3 días me dio la cita, fui a su oficina, a su despacho, y saqué mi billetera. ¿Cómo se dice acá? Billetera. Sí, la cartera. La cartera, saqué mi cartera, saqué mis credenciales, todas mis credenciales, Sí. y se las boté sobre el escritorio. Y le dije, mire quién soy. Él no las miró. No las miró. Me dijo, me las devolvió así mirándome a los ojos y me dijo, tienes que comenzar un discipulado. Ya habías pasado los 4 años de seminario. Ya había hecho discipulados. Sí. Ya era maestro de discipulado y de seminario. Yo salí de esa oficina diciéndole a mi esposa, este hombre, ¿quién se cree que es? No miró mis credenciales. Y mi esposa me dijo, la esposa sabia, me dijo, pues sujetémonos, mi amor. Sujetémonos. Y efectivamente, al principio a regañadientes volví a comenzar de ceros, pero se hizo. Y bueno, aprender humildad todo el tiempo, que no es fácil. No es fácil, pero se aprendió. De hecho, Jesucristo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. O sea que la humildad y la mansedumbre no vienen por genética, no vienen por nada. Se aprende. Se aprende, Carlos, y lo tuve que aprender a la fuerza. Y gracias al Señor, que no nos pase como dijo alguien por ahí, que el Señor me quite todo, menos esta humildad que tengo. Pero sí, aprendí humildad ahí, a sujetarme, y eso hizo que el Señor diera gracia en este lugar. Y continuamos con el trabajo. Se abrió un hogar, una casa de familia, lejos de donde nos congregábamos, lejos allá en Bogotá. Cuando dices lejos, hay que entender que Bogotá es una ciudad de ¿cuántos millones de habitantes? Estamos hablando de 8 millones de habitantes. De 8 millones de habitantes. Para que nos demos cuenta de la dimensión de la distancia. En ese tiempo, hace 20 años aproximadamente. Sí, aproximadamente 20 años. 19. El transporte público que me llevaba de donde vivíamos, que era cerca de la iglesia, a donde la familia abrió su casita, eran 2 horas. 2 horas de viaje. Y preguntaron, ¿quién quiere? Hay una familia que quiere abrir su casa para un grupito de oración. ¿Quién quiere ir? A los seminaristas nos preguntaron. Nadie levantó la mano. Pues, yo voy. Pero es allá lejos, es allá donde termina. Mejor dicho, allá llega el viento y se devuelve. Yo voy. Seguro, no, hombre, yo voy. Y efectivamente comenzamos los sábados ahí. 2 horas de ida, 1 hora de reunión y 2 horas de vuelta. Eran 5 horas que se invertían para 1 hora de reunión. Y no crecía ese grupito. Era la parejita
su niño y yo, nadie más. Y no crecía. 6 meses y no crecía, los mismos. Y yo una vez le dije al Señor, Señor, por favor, ¿qué tengo que hacer? Tantas personas que necesitan de ti no llegan a esa casa. Y el Señor me dice, encárgate de mis asuntos, que yo me ocuparé de los tuyos. Persevera, porque tu ministerio es el de la perseverancia. Santo. Perseverar, Carlos, lo que en el pasado yo no podía, no permitía darme ese lujo de perseverar. Y efectivamente, cuando entendí el ministerio de la perseverancia, empezó a crecer ese grupo. Y crecía, y crecía. Hasta que se convirtió pues en una iglesia, la que dejamos. Acabo de cumplir 15 años, Carlos. La iglesia, acabo de cumplir 15 años. Y ahí quedó bonita, grandecita y fruto de la perseverancia. Generalmente la mayoría de las personas pasan un tiempo desde el momento en que se convierten hasta que tiene el llamado, pero lo tuyo fue instantáneo. Sí. Instantáneo. Sí, fue instantáneo. Obviamente terminaba yo un discipulado, comenzaba yo el seminario y ya, venga a trabajar. Venga a pastorear, venga a servir, venga a dictar una materia en el seminario, venga, sí, y se me llamaba. Ya se fundó esa iglesia, ya me quedé ahí con mi esposa, y formamos más líderes, se formaron otros candidatos al ministerio, y yo pensaba que con esta iglesia en Bogotá, pues lo voy a decir en estos términos, nuestra vida ya estaba solucionada, si me permite la expresión. Ya pues tenía mi trabajo pastoral, que pues el trabajo pastoral no es fácil, las personas lo ven a uno nada más los domingos y los jueves, pero entre semana hay trabajo. Se hizo este trabajo pastoral y ya pues yo pagaba la renta de nuestro apartamento donde vivíamos, tenía mi vehículo, mi esposa como docente en un colegio. Bien. Y mírenos aquí, dejamos todo eso atrás y aquí estamos. ¿Y cómo fue el proceso de dejar todo? Porque claro, digamos que todo lo que querías se había ido cumpliendo en esa iglesia. Y esta es mi experiencia también pastoral. La iglesia llega a ser como un hijo. Entonces, y uno cuida y vive por la iglesia, que no es el edificio, ¿no? No, por supuesto. Sino porque a mí me ha tocado mudar la iglesia de edificio y cuidar la iglesia. La iglesia no es el edificio, sino la iglesia es el conjunto de las personas, Así es. en su conjunto y en forma individual, ¿no? Así es. Y entonces, ¿cómo fue eso de como padre espiritual tener que desprenderte de algo que te ha costado tanto? Cada uno de los miembros de esa iglesia han sido paridos. Dolores de parto se han tenido con cada uno de ellos. Obviamente el amor por esa iglesia es de todo corazón, es un amor de padre, efectivamente. Y así lo ven a uno como padre. Se me hizo la invitación, la sugerencia, no sé, por parte de unos amigos que tenemos aquí en España, Mauricio y Esmeralda. Sí, me acuerdo de ellos.
mira, aquí hay mucho trabajo, me dijo Mauricio. Aquí el 2% de la población son cristianos no más. Aquí hay mucho trabajo. Vente, a ti que te gusta todo este tema, ven. Y hay que evangelizar, hay que... La verdad, Carlos, yo le dije a Mauricio, Mauricio, si estás viendo esto. Le dije, Mauricio, sí, voy a orar. Pero yo no veía la necesidad, Mauro. La necesidad estaba, y Mauro la vio, pero yo estaba cuidando la iglesia que el Señor me entregó. Pero hubo un momento, una situación que en mi vida de familia, de inseguridad, en riesgo mi vida inclusive, en el sector donde está la iglesia ubicada ahorita es un sector muy difícil, pero muy difícil. Y se me puso como, casi que como objetivo de algunas bandas de ahí. Entonces, y ni siquiera era por predicar el evangelio, era por otras cosas, por mi inclinación política, Carlos. Sí, por mi inclinación política. Entonces, se me vinieron muchos problemas por ese tema. Entonces yo dije, no, por predicar el evangelio no me están amenazando, no estoy sufriendo, al contrario, se permite. Pero es más por mi inclinación política. Y yo dije, bueno, esto será entonces que se baje la espuma y yo irme para algún lado. España, donde Mauricio y Esmeralda, a remar. Yo ya conocía remar, Carlos. Porque remar lleva muchos años allí en Colombia. Sí, estuvimos con Antonio en la emisora, trabajando en la emisora. De vez en cuando él me invitaba a la emisora, Antonio Yauxi. Sí, que ahora está en el Ecuador. Me invitaban a la emisora. Gustavo, pues, también, pero sobre todo con Antonio Yauxi. Íbamos a ministrar a la Iglesia Cuerpo de Cristo, que cabe en la Caracas con Segunda. También en Medellín, cuando estaba Carlos, el portugués, Carlos, bueno. Y en Cali también. Yo conocía remar, el trabajo de remar, lo que hacía, y ministrábamos allá. Entonces no se me fue difícil decir, bueno, remar la conozco. Conozco el trabajo, conozco lo que hacen. Pues vamos. Hicimos el contacto y efectivamente pasé por el que me hizo la entrevista fue Antonio, pero Antonio fue hasta Bogotá a entrevistarse conmigo. Y él me dijo, dale Alejandro, si estás dispuesto, dale, maravilloso. Y hablamos unos temas ahí sobre mi esposa para la docencia y aquí también. Hay mucha necesidad, él me ratificó y me confirmó que aquí, mucha necesidad del evangelio. Porque pues la mayoría de las personas, alguna mayoría de las personas son cristianos nominales, no practicantes. Y hay que traer el evangelio y que lo vivan. No solamente que pertenezcan a una denominación, sino que lo vivan. Hay mucho trabajo, ¿vale? Y vendimos todo, Carlos, con mi esposa. Todo. Todo. Vieras tú como yo iba viendo cómo el apartamento o el piso se iba desocupando paulatinamente. Ya no está mi escritorio. Ya no está la sala, ya no está el comedor. Claro, hay algunos que quizás no puedan entender lo que significa eso, porque una cosa es a los 20, a los 30... Ah, bueno. A los 40... Ya me acuerdo. Pero
Hay una edad donde uno necesita sentirse que me asiento, este es mi sitio, este es mi lugar, y entonces cuando ya lo tenías... Ya lo tenía, ya. Ahora viene un nuevo desafío. Completamente nuevo, es una vida nueva de cero. ¿Sí? Mi esposa, y le doy gracias al Señor por ella es una mujer todoterreno. Ella no tiene problema para nada, absolutamente para nada. Ella me dice, para donde tú arranques, donde tú vayas, yo voy contigo. Porque dice la palabra del Señor, las mujeres deben estar sujetas a su marido como al Señor. Eso significa que si su marido está sujeto a Cristo, si está sujeto a Cristo, sujétese a Él. ¿Qué más seguridad le puede dar un hombre a una mujer que esté sujeto a Cristo? ¿Sí? Porque ese hombre sabe para dónde va. La tiene clara, decimos nosotros. Y si una mujer ve que su esposo la tiene clara, ella se sujeta. No es necesario que con un tono le diga, es que te tienes que sujetar. No es necesario. No, ni coger la ametralleta bíblica, ni nada de eso, decirle aquí dice, sino que ellas mismas se dan cuenta que no, este hombre sabe para dónde va, yo me sujeto. Y el ejemplo que yo doy de sujeción es sujetarse, asirse, agarrarse. Eso es sujetarse. Entonces ella se sujeta el gancho del hombre, porque sabe para dónde la va, se siente segura con ese hombre. Y por eso es tan maravilloso si este hombre quiere que su mujer se le sujete, pues sujétese a Cristo. Es lo mejor que le puede pasar. Y ella, vamos, y vendemos todo, vendamos todo. Vendamos la nevera, la lavadora, todo, vendámoslo. Ella no tenía problema. Y salió la visa, salió todo fluido, muy fluido, ahí nos dimos cuenta que es del Señor. Cada paso que dábamos, Carlos, era con oración. Claro, digamos que esa circunstancia de esa persecución no fue otra cosa que fue el detonante. Un detonante para que despiertes algo nuevo. Tú lo decías ahora, 55 años tengo. Vida útil, no sé cuántos, sí, humanamente. Ya mi vida estaba, o nuestra vida, hablando con mi esposa, estaba ya solucionada, resuelta. La iglesia funcionando, nuestros eventos, bien, o sea, ¿qué? Pero es que el Señor llama de unas maneras que uno no entiende, pero se sorprende de la gracia, de la misericordia. No estaba en mis planes nunca salir, ¿no? Nunca. Los que se van a misiones son otros. Claro. Y sobre todo los jóvenes. Sobre todo los jóvenes que tienen esa pasión. Y que tienen esa fuerza y que para ellos sería como una aventura. Sí, exacto. Pero aventuras a estas alturas. Pero con Jesús todo es una aventura. Toda la vida. De aventuras con Jesús se va a llamar una predicación. De aventura con Jesús, porque Él es un aventurero y nos llama a la aventura. Lo bueno de esta aventura es que la tenemos fija con Él. Sí, Él no nos va a hacer a aventurarnos a pasar necesidades o a qué sé yo. La aventura con Él va fija. Y nos vinimos, hablamos ya con los contactos de aquí de España y con 2 maleticas pequeñas, no nos trajimos todo, se regaló todo, 2 maleticas de cabina, y vamos. Es ligero equipaje para tan largo viaje, dice por ahí Nino Bravo. Y 2 maleticas al avión,
Señor, en tus manos, a empezar de ceros, hay pasión, ese fuego nunca se apaga, no se apagará. Hay pasión, Carlos, mucho fuego y esperando que el Señor siga haciendo lo que tiene que hacer, estamos dispuestos, disponibles y sujetos a su voluntad. Qué interesante. A veces la Biblia dice que en parte conocemos y en parte profetizamos. Y a veces, en este caso, que de repente Dios tenga que llamar a una persona con 55 años, porque ¿quién te dice que ha llamado a gente más joven y esa gente joven dijo no? Quizá. Y lo más seguro. Es lo más seguro. No sé qué esperan. Que yo quiero ir al África, quiero ir a China. Pero estas personas jóvenes, ¿cómo están en su Jerusalén? Jerusalén, Samaria, Judea. Y hasta el último de la tierra. Pero lo primero es su Jerusalén. Tal vez, no estoy criticando, ni mucho menos, tal vez evaluemos. Llamando a la reflexión. Evaluemos, reflexionemos si queremos ir a misiones hasta lo último de la tierra, pero nuestro Jerusalén, ¿cómo está? ¿Serán salvos tú y tu casa? ¿Cómo está tu casa? Creo que hay que dejar en orden tu casa, tu Jerusalén, para decir, ahora sí, vamos a Judea, vamos a Samaria y vamos hasta el último de la tierra. Yo creo que hay que empezar con eloicos, con los cercanos, con los que tenemos ahí para poder decir, ahora sí puedo salir. La pasión juvenil que tuvimos algún momento, eso es lo que nos impulsa a aventurarnos, pero tal vez Dios no nos lleva o no permite porque pienso yo, desde mi humilde opinión de verdad, que lo primero que hay que mirar es nuestra Jerusalén. No me cabe duda. Lo que sí yo he percibido que hace un tiempo en las iglesias comenzó a fijarse más en el tema de como cuando los discípulos dijeron en el momento de la transfiguración, dijeron hagamos una enramada, y prefirieron las iglesias forjarse en enramadas y no provocar el llamado misionero o no hablar del llamado misionero. Y entonces se fue produciendo una especie de endogamia en las iglesias, ¿no? Y no se cumple con el precepto, dad y se os dará. Cuando tú das a tus discípulos, claro, porque yo sé lo que es como tú, que formas un discípulo y lo tienes y está ahí con todo y ya te soluciona temas a ti, te quita cargas a ti y de repente te viene con que se quiere ir a las misiones y tú dices, no, ahora no, pero no puedes cortarle. Entonces, ¿y qué quiero decir con esto? Que el tema de salir a las misiones es un tema, o hablar de misiones, es un tema muy importante, porque una iglesia que no dé, que no siembre, es una iglesia que terminará apagándose más tarde o más temprano. Por más bonita alabanza y adoración, por más bonita enramada que hayan hecho, terminará, si no es en esta generación, es en la otra, terminará apagándose. Así es. Mea culpa, porque eso pasó. Y eso pasa, no se acomoda. Sobre todo en países latinos donde el evangelio está propagado. Tú ves en un barrio de Bogotá, en un sector de Bogotá, donde yo estaba, 30 iglesias, 40 iglesias, poquitas, un sector
Sí, pequeño y habían muchas iglesias. En Bogotá hay iglesias, por no hablar en otras ciudades, pero en Bogotá hay 3 o 4 o 5 iglesias de más de 20, 30 mil personas, 50 mil personas. Por favor, más las que hay en los barrios. Sí, eso hay mucha iglesia. Entonces, nos hemos acomodado, no hemos pensado en el afuera, no hemos pensado en enviar. Mateo 28, 19 lo dice, vayan y hagan discípulos a todo el mundo, vayan. Y es hacer discípulos. Estamos tal vez, y lo hemos criticado y hemos estado de acuerdo con Miguel Díez en este tema, de que hemos estado formando creyentes. Y los demonios creen también. Estamos formando creyentes sin convicciones, sin piso, sin sustento, sin bases, sin nuevo nacimiento, sin pasión, simplemente personas que asisten, que son nominales, pero tenemos que hacer discípulos. Y discípulos que quieran ir también a ser más discípulos, porque esa es la idea. Y estamos en un continente que requiere ser evangelizado, reevangelizado, porque fue este continente el que nos llevó el evangelio a nosotros. Aquí fue la reforma. Por supuesto, fue este continente el que nos llevó a nosotros el evangelio. Yo creo que como un gesto de gratitud debemos hacerlo, reevangelizar este continente. Estamos en unos tiempos muy complejos, muy difíciles, y estoy contento que el Señor me haya traído con 2 maletitas y mi esposa para hacer el trabajo. Algunos no lo entienden, y muchos de la iglesia que yo pastoreaba no lo entienden. ¿Por qué se fue el pastor? Si el pastor su vida da por las ovejas. Sí. Pues es que no es solamente hacerse matar por ellas, sino es entregar día a día de su vida por ellas. Y no solamente por ellas, sino por las ovejas del redil del Señor. Ellas no me pertenecen. Y algo que me sirvió para el desprendimiento sentimental de la iglesia fue eso, Carlos. Un pastor amigo que sabía que yo ya me venía para España, me preguntó: pastor, ¿usted ya hizo el desprendimiento, está haciendo el desprendimiento sentimental con la iglesia? Yo le dije: sí, ya estoy en ese proceso, le respondí. Me dijo: me parece muy bien, pastor, porque uno no debe enamorarse de la mujer de otro. Esa es la esposa, la novia de Jesús, y usted no tiene por qué enamorarse de ella. ¡Dios santo! Eso fue la estocada final para yo decir: ok, Señor. Y además quedó en buenas manos, Carlos, quedó en buenas manos la iglesia allá en Colombia. Y aquí estamos. Y motivo, de verdad, de todo corazón. Yo no había pensado en misiones, nunca, en salir de mi enramada. Pero aquí hay mucha necesidad. Más que física, espiritual. Necesidad del Señor. El Señor había comisionado a los discípulos, Mateo, Marcos 16, ir por todo el mundo, pero ellos se habían quedado en Jerusalén. Entonces Dios tuvo que permitir, porque los propósitos de Dios se van a cumplir sí o sí. Pueden tardar un pelín más, un pelín menos, pero se van a cumplir sí o sí. Entonces tuvo que permitir una persecución en Jerusalén, precisamente para que los discípulos salieran, porque si no, no hubiesen salido de Jerusalén. Entonces tuvo que permitir esa persecución. Y hay cosas que a veces no entendemos que suceden en la vida de las personas. En el caso tuyo, esa que te habían puesto en la diana de una organización criminal, en este caso por motivos políticos, como tú dices. Así es. Pero en otros casos vemos que diversas, innumerables circunstancias diferentes pueden ser las que motiven el éxodo
involuntario al hombre, pero dentro de la voluntad de Dios. Por supuesto. Por supuesto. Y eso fue lo que sucedió conmigo. Dios tiene planes, propósitos. Lo rico es que Él tiene sueños con nosotros, sueños que se hacen realidad. Y uno no lo sabe, ni por enterado se da. Y estamos cumpliendo el sueño del Señor. Más que mis propios sueños, mis propios anhelos. Es más, esto no ha sido mi sueño, ni ha sido mi anhelo, Carlos. Yo tenía otros sueños, otros anhelos, otros planes. Pero los del Señor están por encima mío y Él sabe lo que quiere para nosotros y Él sabe dónde ponernos. Él no nos va a colocar en lugares donde no vamos a funcionar. Él sabe dónde colocarnos porque nos ha capacitado. Tenemos un bagaje y ese bagaje sirve para hacer lo que el Señor nos ha puesto a hacer. Ahora lo importante, ¿no? Como estamos ya en los últimos minutos y de repente una exhortación por un lado a los creyentes, a aquellos jóvenes que, o no tan jóvenes, que de repente están frenando el impulso misionero y el tiempo es ahora. Este es el tiempo de dedicarse a la obra del Señor, del llamado. Tú te viniste con 2 maletas pequeñitas y hay algunos que están esperando que una organización misionera los contrate, les dé un sueldo. Yo no digo que esté mal, la cuestión es que o vivimos por fe o no lograremos nada. Sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Y si Dios te llamó y te puso una organización misionera, bien, pero si no te puso una organización misionera, pero te llamó, es porque Él te va a sustentar. Y hay que salir a las misiones. Y el segundo es para mis amados, y con todo el respeto, mis amados consiervos, pastores, que llevas tiempo acallando el mensaje de las misiones porque por miedo a quedarte sin tus jóvenes, sin tu gente. El miedo atenaza y es un problema que vas a tener que resolver con Dios, porque está afectando al desarrollo espiritual de tu gente y está cercenando el ministerio de tu gente, y de lo cual tendrás que rendir cuenta delante de Dios. Y las misiones no implica que yo de mi denominación tengo que abrir una sucursal. El ser misionero implica voy a sembrarlo, y si abrimos una iglesia de las mías, bien, pero si se va a trabajar con otros mientras sea para la obra, ¿cuál es el problema? Nos pasa lo de Elías, cuando estaba en la cueva, que le dice al Señor, pero es que no quedan más profetas. Y el Señor le dice, hombre, tengo muchos más. O sea, tal vez, pastor, con respeto, tú estás en tu congregación porque no hay nadie más quien se ponga al frente de las ovejas que están a tu disposición o bajo tu cuidado. Si hay, forme discípulos, forme líderes, ellos se van a encargar, pero si Dios de alguna manera le ha hecho el llamado de salir, yo creo que para Dios el mundo es pequeñito, a nosotros es lo que nos queda grande, pero si Dios te va a enviar, Él lo hace, y Él tiene absolutamente todo dispuesto y disponible para que podamos hacer el trabajo. Ya tienes el bagaje, ya tienes la experiencia, simplemente hacerlo. Nos queda solamente despedirnos, Alejandro. Gracias por este tiempo, por contarnos tu testimonio, tu experiencia. Y nos despedimos de todos los amigos de Radio Solidaria, Solidaria TV, y recordar que todos estos programas después, tanto en audio como en vídeo, se suben a las plataformas digitales para volver a verlo y para compartirlos con otros, para que sea de bendición. Que Dios les bendiga.